Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos sigue por este medio. Que Dios les bendiga con la paz del Señor. Qué bueno poder estar para compartir este nuevo mensaje que nos ocupa en esta mañana y que entiendo va a ser nuestro último mensaje de esta secuencia que hemos venido haciéndole desde hace unos 2 meses, un poco más quizás, para tener un poquito de entendimiento cómo es el proceso que nosotros debemos vivir, que nosotros debemos tener como cristianos y sobre todo no solo contentarnos con haber llegado a tener quizás algún conocimiento de la palabra, contentarnos únicamente con quizás ser parte de una iglesia, una congregación, que necesitamos ser parte de una congregación, porque es ahí donde se aviva el fuego, es ahí donde juntos nos ayudamos, nos apoyamos, es ahí donde podemos recurrir a alguien en busca de una ayuda en los momentos difíciles que ciertamente los pasamos, pidiéndole al pastor la dirección, pidiendo quizás a través del pastor que nos recomiende un hermano, una familia, en fin. O sea, como familia de la fe tenemos que ayudarnos, y la familia de la fe es tu congregación, donde tú asistes. Ahí es donde debemos permanecer, porque además ahí podemos crecer y servir. Como le digo, quizás esta sea la última charla que demos en esta pequeña secuencia que hemos dado de este proceso de ser hijos de Dios, de saber el compromiso que tenemos, de poder experimentar lo que Dios quiere que experimentemos para que nosotros podamos encaminarnos en la senda correcta, en lo que Dios quiere, en lo que Dios espera de cada uno de sus hijos, ¿sí? Así que yo quiero hoy compartirle un tema que es necesario, es trascendente. Usted recordará que la semana anterior habíamos hablado de ser referentes de Cristo, y la mejor referencia de Cristo obviamente era siendo una luz que refleje la luz de Cristo en nuestras vidas, una luz que no debe ser escondida, una luz que debe ser puesta en evidencia, ¿sí? Tomamos aquella porción del Evangelio de Mateo en la que dice que nadie enciende una luz para esconderla, que una ciudad puesta en una montaña es totalmente visible, debe atraer, debemos siempre ser referentes de bien, que la gente nos conozca por nuestras obras y por nuestros frutos, ¿sí? Los frutos son inherentes netamente a nuestra condición anímica, a nuestra conducta, a nuestro carácter, a nuestra personalidad, y obviamente las obras son el resultado de nuestro comportamiento. Entonces todo eso tiene que llamar la atención, tenemos que marcar una diferencia, tenemos que tratar de ser lo que Dios quiere que seamos, entendiendo, como lo habíamos manifestado la semana anterior, entendiendo que el mundo en el que vivimos, en el cual estamos pero no nos pertenecemos, el mundo es un mundo perdido en el pecado, a todo nivel, en todo estrato, en todo ámbito, público, privado, político, familiar, en todo ámbito el mundo está en tinieblas. Yo quisiera que nosotros, para poder tener la aceptación del mensaje de la palabra de Dios, del mensaje del Evangelio, del mensaje de salvación, yo sí quisiera y exhorto con mucho respeto a las personas que nos oyen, que nos escuchan, que tomemos en consideración esta gran verdad, que no nos ceguemos a esta cruel realidad de reconocer que el mundo está en tinieblas, ¿no? En el ámbito moral hemos descendido a lo más bajo. Hay muchos países en los que se ha aceptado las relaciones totalmente absurdas, contraproducentes, ¿qué le digo? Que atentan inclusive a la más mínima lógica, y se han aceptado como uniones, como uniones de pareja, que se les pretende, y en algunos casos así se ha otorgado, dar derechos que corresponden a la pareja lógicamente normal, ¿sí? Es decir, a la pareja de un hombre y una mujer, lo cual hasta hace algunos años era muy normal que esa sea la pareja reconocida. Pero hoy vemos que en el mundo entero ha habido una lucha satánica, una lucha diabólica, permanente, insistente. Bien dice la palabra de Dios que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y es verdad, ¿sí? Porque ellos han hecho una lucha, son una minoría. En realidad en todos los países y en el mundo entero son una minoría, pero una minoría tan insistente, tan frenética, tan impulsiva, tan grotesca, tan atrevida, que van logrando derechos, ¿sí? Y eso lo único que nos
nos muestra es que estamos sumergidos en las tinieblas morales como en todo tipo de cosas, digo. La corrupción en el mundo entero, en todos los estratos, desde los más bajos, desde los más mínimos. Los pobres se roban a los pobres, ¿sí? El pobre le aplasta al pobre. Y no se diga con personas que ya, o instancias en las que ya hay un poder político, un poder económico que tiene la condición de oprimir, de favorecerse, de aprovecharse, etcétera, etcétera. Y así, digo, en cualquier cosa que nosotros veamos, vemos, por ejemplo, hoy situaciones terribles que se dan por este bullying que está de moda, ¿sí? A nivel de criaturas, a nivel de niños. Veía noticias, creo que días atrás, que un niño en los Estados Unidos fue quemado, una criaturita creo que tenía 4 o 5 años, y fue quemado a propósito del bullying que le hicieron sus amiguitos de esas edades. ¿Sí? Quizás 1 o 2 años mayor, pero si estamos hablando de una víctima de 5 años y de un agresor o agresores de 5, 6, 7 años, eso nos da la pauta para saber lo terrible que está nuestro mundo, que por la misericordia de Dios quizás algunos de nosotros no hemos experimentado situaciones muy críticas en ese sentido, gloria a Dios, y esa es una bendición de Dios, pero sí estamos expuestos precisamente a la corrupción. O sea, hoy uno no puede hacer un trámite si es que no da una coima, ¿sí? Uno no puede obtener algo que legalmente, legítimamente y con un debido proceso se podría obtener, a menos de que se dé una coima. Entonces digo, estamos sepultados exactamente en lo que la Biblia advierte, y el Señor Jesucristo lo advirtió como señales antes del fin. Estamos sepultados en medio de una corrupción por todo lado, tal como sucedía en la época de Noé, ¿sí? En que todo era corrupción. Viviendo en un mundo de tinieblas es indispensable, necesario que alguien, 1, 2, 3, 4, 10 personas, en un sector, en medio de una familia, en medio de una ciudad, en un país, ¿sí? Tratemos de creerle a Dios, de tomarnos de la mano de Dios, de caminar con Él a pesar de las tribulaciones y adversidades que esto implica, porque también no es fácil, y algo de eso quiero mencionarle también ahora. Y tratemos de ser luz, comenzando obviamente por nuestros hogares, enseñando a nuestros hijos honestidad, transparencia y advirtiéndoles inclusive que hay muchas cosas que no se podrán lograr, hay muchas cosas que no alcanzarán por nuestra firmeza en Cristo Jesús. No obstante, Dios no nos va a desamparar, Dios no nos va a dejar. Posiblemente este preámbulo que estoy haciendo le parezca un radicalismo, le parezca una locura, le parezca ser fanático, pero con Dios o estamos o no estamos. Es decir, las medias tintas, los análisis humanos para tratar de acomodarnos a las circunstancias, eso no va con Dios. Eso no va con Dios. Y mi obligación como predicador del Evangelio es mostrarle la verdad así como está, aunque escandalice, aunque moleste, aunque fastidie, o aunque eso dé la pauta para que yo sea señalado de cualquier modo. Yo quiero ser luz, yo quiero ser hijo de Dios. Con esto no digo que no fallo, con esto no digo que mi vida es impecable. Quisiera que así sea. Lastimosamente sigo siendo humano, pero con el propósito bien claro, nunca perder la perspectiva. Así que en este sentido, el hecho de que nosotros de pronto, no seamos luz, como habíamos mencionado la semana pasada, que tenemos que ser luz, que tenemos que ser un punto de referencia que atraiga. Nosotros tenemos que ser una opción de vida para nuestros entornos. El hecho, digo, de que no seamos luz, yo pensaba, digo, ¿por qué muchas veces nosotros no somos luz? Y me permití tomar en consideración 3 aspectos, basado un poco en la práctica, en lo vivido también, y en lo que escucho, obviamente, como pastor, en lo que percibo como pastor. Una de las razones quizás que no podemos ser luz o no terminamos siendo luz es porque nuestro testimonio no brilla, ¿sí? Es decir, somos carentes de testimonio, ¿sí? A veces decimos que somos cristianos, vamos a la iglesia, quizás memorizamos unos pocos versículos, nos llama la atención una prédica que de un otro modo la queremos aplicar o la compartimos a los entornos sociales, laborales, familiares en los que nos desenvolvemos, pero en otros aspectos nos manejamos tan igual,
que el resto de la gente en nuestras palabras, en nuestras conversaciones, en los temas de conversación. Quizás estamos tan atentos a lo que llama la atención al mundo, ¿no? A las series que hoy vemos, nos contagiamos, contaminamos nuestra mente, nuestro corazón con series que terminan siendo totalmente perjudiciales, nocivas para nuestras vidas. Entonces, el testimonio obviamente nos deja entrever. Yo recuerdo, por ejemplo, en alguna ocasión, cuando yo visité una institución pública a propósito de que yo pertenecía o trabajaba en otra institución pública, y tuve la suerte, digo, en buenos términos, no como hablando de un azar, pero hablando en buenos términos, digo, tuve la suerte de acudir un día a una institución pública a la hora de lunch, a la hora del almuerzo, en que se tiene ese espacio para servirse algo y continuar con las labores de la tarde. Cuando yo llego a esta institución pública, obviamente no pude ser atendido porque tristemente llegué a esa hora, no pude ser atendido en el asunto oficial que yo iba a hacer, y de pronto encuentro a una persona que era de mi iglesia, en aquel entonces, le estoy hablando esto de hace unos 30 años, o un poco menos quizás. Y esta persona se acerca y me dice, ¿cómo está, hermanito? ¿Cómo ha pasado? Dice, ¿usted asiste a la iglesia Centro de Adoración Cristiana del pastor Eliezer? Le digo, claro, claro que sí. Dice, sí, le he visto a usted ahí. Dice, yo también voy. Era una señora. Le digo, así, vea, yo no le he visto. Dice, es que yo estoy yendo recientemente. Y bueno, sí. Así, en esa época teníamos un solo culto, entonces todos los pertenecientes a la congregación obviamente debíamos conocernos. Me dicen, ¿qué le puedo ayudar? Le digo, vengo por este asunto de trabajo. Dice, este momento no hay quien en la tienda porque todos salieron al almuerzo. Digo, bueno, qué pena. Dice, pero sabe que nosotros nos vamos a reunir, dice, en una reunión de oración. Justo el día que yo había ido, no recuerdo cuál día de la semana, justo el día que yo había ido, ellos habían sabido reunirse al mediodía, los pocos cristianitos que habían ahí, 5, 6, si mal no recuerdo, y trataban obviamente de invitar a otras personas a esa reunión, la única reunión de mediodía entre semana que tenían ellos en su trabajo. Entonces, muy bien, dije, bueno, perfecto, o sea, si es que me toca esperar para ser atendido en lo que oficialmente fui a hacer, qué mejor que esperar en una reunión cristiana, compartiendo, hablando, orando, perfecto. Efectivamente, nos reunimos, todo muy bien. Y me pidieron a mí que contara mi testimonio, es decir, que yo les comentara cómo había yo llegado a los caminos de Dios. Les comenté, no lo voy a hacer el día de hoy, obviamente, les comenté y eso impactó la vida de una persona o dos personas que estuvieron ahí invitados por vez primera a esta reunión, ¿sí? Entonces fue muy bueno y eso nos relacionó a los unos con los otros, de tal manera que yo ya provocaba cuando me tocaba ir a esa institución por motivos oficiales de mi trabajo, entonces yo provocaba que sea ese día y a esa hora para cumplir mi obligación laboral, pero de pasito tener este tiempo precioso que se tenía de oración. Pues pasa el tiempo y una de las personas que asistía a nuestra iglesia y que trabajaba en aquella institución, le pregunto yo, ¿y cómo van con su grupo de oración de ahí? Dice, no, bueno, no sé, es que no he podido ir, que no sé qué. Le digo, ¿pero cómo? Si es de la hora del almuerzo. No, si todo el mundo sale al almuerzo porque tiene su derecho de tener ese tiempo. ¿Y usted por qué no lo hace? Si antes lo hacían y ayunaban, ¿no? Dice, no, es que no sé qué pasó, que ya no era luz, que sus decisiones, sus actitudes, lastimosamente eran contrarias a lo que se decía en la iglesia, a lo que se proponía en la iglesia. Y claro, las personas se van enfriando, van retrocediendo. Tristemente, es una posibilidad que existe, no es la mejor. Quisiéramos que nunca esto suceda, pero lastimosamente las personas entramos en los caminos de Dios, caminamos por un tiempo, perseveramos, ahí nos ilusionamos, a veces hasta llegamos a servir, somos de bendición, somos de referente para nuestros entornos, aún dentro de la misma iglesia, ¿sí? Y vea, el diablo es diablo y anda al acecho, buscando a quien devorar, dice la palabra de Dios. Por eso nos pide, dice que seamos sobrios y velemos, es decir, que estemos siempre despiertos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y parece que eso es lo que pasó, de tal manera que hay personas que no brillan a pesar de haber sido cristianas porque no hay un testimonio que respalde.
Que Dios nos guarde, en realidad, que Dios nos proteja de esa situación. Otra razón por la que no llegamos a brillar, ¿sí? Es porque a veces con este tipo de prédicas, este tipo de charlas como la que le voy a dar hoy, o la que le estoy compartiendo hoy, hay ocasiones en que la gente no está muy segura de hacerse cristiana. ¿Por qué? Porque a veces encuentra que el cristianismo más adelante podría ser un tropiezo, a veces encuentra que el cristianismo es alejarse totalmente, cerrarse, encerrarse, vivir en una cápsula y ser una persona amargada, ¿sí? No sé, es decir, hay gente que no está segura de, de continuar en el proceso en el que se metió, olvidando lo que la palabra de Dios dice, ¿no? La palabra de Dios dice allí en Filipenses 1:6, estoy persuadido a creer que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es decir, cuando nosotros entramos en los caminos de Dios, cuando nosotros pasamos a ser adoptados como hijos de Dios, cuando tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús, nada más, ¿sí? O sea, de nuestra parte no es que hacemos ningún sacrificio, ningún esfuerzo, ni existe mérito alguno para tener esa condición de ser hijos de Dios. Y claro, lo que sucede es que la gente, digo, tiene estos temores de comprometerse, de vivir para adorarle, de vivir para agradarle, de servirle, de ser un referente. Y esa inseguridad hace que nos vayamos manejando con un pie en el mundo y con un pie en el Evangelio. El domingo vamos a la iglesia, de pronto algo leemos entre semana, pero el resto del día estamos ahí participando, compartiendo y deleitándonos muchas veces del mundo. Cuando yo hablo de esto, yo creo que es pertinente hacer una acotación. A veces me juzgan de ser muy radical, de ser fanático y para mí no es un insulto, para mí es un orgullo, ¿sí? De hecho, esta prédica se llama Orgullosos de Cristo, orgullosos de Cristo. Entonces digo, hay veces que a mí me juzgan un poco de ser muy radical, de ser muy temático, de no dar lugar a absolutamente nada. Y de pronto las personas que no me conocen pensarán que yo vivo metido en la iglesia y que mi cama está junto al púlpito y de ahí no me muevo. No es así. Cuando yo hablo del mundo no estoy hablando que todo lo que no sea iglesia está mal, no. Estoy hablando de que hay una corriente del mundo que sí está mal y que arrastra a las personas con las propuestas que tiene este mundo, ¿sí? A eso me refiero. Pero de ahí el mundo, sí, pues o sea, en el mundo financiero tenemos que movernos, en el mundo laboral tenemos que movernos, en el mundo social tenemos que movernos, de tal manera que no somos aislados, ¿sí? O sea, yo tengo contacto, no sé, por ejemplo, si es que yo voy a la ventanilla de un banco y no sé si la persona que está del otro lado atendiéndome es homosexual o es lesbiana, yo no sé eso y no por eso dejo de acudir a aquella ventanilla, ¿sí? Yo no conozco si, por ejemplo, una persona que de pronto viene a hacerme un trabajo, arreglar la lavadora que se dañó en la casa, esa persona de pronto es un ladrón. Obviamente, como yo no lo conozco y viene por vez primera, yo estoy ahí todo el tiempo mientras me hace el arreglo de la lavadora. Yo no sé si una persona con la que quizás yo le brinde una ayuda o me brinde a mí una ayuda, un servicio, a lo mejor es una persona de vocabulario grotesco, a lo mejor es un mal marido, a lo mejor es una mala mujer, a lo mejor es una chismosa, y sin embargo tenemos relaciones, digo, laborales, comerciales, sociales, de servicios, etcétera, etcétera. Entonces no digo que nos aislemos del mundo. Estoy hablando, cuando hablo de mundo, hablo de las propuestas pecaminosas que el mundo las tiene y sobreabunda en ese sentido. Entonces digo, esa inseguridad que a veces las personas tenemos en el proceso, ¿no? En el proceso, o que surgen luego de un proceso en el que aparentemente estuvimos afirmados y haciendo luz, brillando. Mucha gente llegó a los caminos de Dios por nuestro testimonio, nuestras familias, etcétera, etcétera. Ve ahí a la vuelta de la esquina, nos apagamos totalmente y pretendemos que podemos manejarnos, digo, con un pie en el mundo y con un pie en el Evangelio. A la postre vamos a terminar descuartizados y el cuerpo va a caer hacia el mundo porque ese es el resultado que siempre se da. Y la última situación que yo considero, sí, que uno no termina brillando como debe brillar, sino a veces esporádicamente, a veces se brilla y a veces se opaca, a veces se prende y a veces se apaga, es cuando las personas tienen este criterio. Me voy a permitir ser un poco literal en este sentido, ¿sí? Porque el comentario es
casi idéntico siempre. De estas personas que digo, no terminan de brillar bien ni terminan de apagarse totalmente. Y saben decir así: creo que no es necesario ser fanático. Creo que no es necesario ser fanático. Es decir, hay gente que piensa que puede tener un criterio y considera que es un criterio moderado. Es decir, veo, yo voy a la iglesia, entiendo, escucho, pero no todo lo que el pastor dice tiene que ser así. De tal manera que si yo dejo de tomar mucho, por ejemplo, el licor, y me tomo y aprendo a ser un bebedor social, me tomo unos 2 que 3 tragos de un compromiso y con eso paso, que si antes fumaba 2 cajetillas diarias de cigarrillo y ahora le bajo a 1 o 2, o solo cuando estoy preocupado, o cuando hace frío, calor, o es un clima intermedio, entonces no hay ningún problema. Yo ya he dejado de ser tan grosero, ya no le pego a mi mujer, ni les castigo a mis hijos abruptamente, pero sí cuando me hacen tener iras, pues o sea, es propio del ser humano tener iras, ¿sí? Y siempre encontramos el tratar de dar una explicación y argumentar entre comillas, equilibrio, ¿sí?, en nuestra vida de santidad, que es lo que Dios demanda. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice que nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque nuestro Dios es santo, ¿sí? Pero digo, hay personas que quieren ser equilibradas, ¿sí? No creo que sea necesario ser fanático. Y obviamente una persona con ese criterio nunca va a llegar a ser un buen cristiano, no sé si llegue a ser cristiano, ni tampoco nunca va a disfrutar de los placeres mundanos, que por último, vea, ¿sí?, como solía decir mi pastor, él decía, si vamos a ser cristianos, vamos a tratar de ser buenos y los mejores cristianos. Y si no, mejor, deleítese, diviértase, aproveche y goce del pecado. Lo que no es correcto es que ni peca del todo, ni se santifica del todo, ¿sí? Entonces, digo, estas son las situaciones que muchas veces impiden que nosotros brillemos, o algo más triste quizás, que brillando en algún momento con la luz de Cristo en nuestras vidas, dejemos de brillar, nos vayamos opacando, nos vayamos entibiando, alejando, distanciando, y obviamente, como les mencionaba la semana anterior, si uno se distancia de la luz, se va opacando, ¿no? Ya no brilla, ya se oscurece, se camufla. Y precisamente con esta palabra camuflarse, le voy a leer los versículos que vienen a continuación, que son la base de la charla de hoy, y que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 21 al 26. Lucas, capítulo 9, versículos 21 al 26, hago yo la lectura. Le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios, mientras aparece también en la pantalla que usted me está mirando. Y dice así, Lucas capítulo 9, versículos 21 al 26, dice la palabra de Dios así. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Bueno, estas palabras son duras. Estas palabras son las que quisiéramos quizás no oír en un mensaje. Nos encanta oír los mensajes de sanidad, los mensajes de prosperidad, los mensajes de restauración. Y está bien, es así, porque Dios es Dios de milagros, Dios de prodigios, y Él quiere que tengamos una vida y vida en abundancia. Pero para que eso suceda también es necesario tener bien claro lo que debemos, cómo debemos caminar y cuál es la actitud que debemos tener en este caminar. Bueno, ¿qué nos dicen estos versículos?
Jesús había demostrado ser el Hijo de Dios, por sus palabras, por sus mensajes, por sus milagros, por sus señales, sus prodigios, por el cumplimiento de todas las profecías en su vida, y les encomienda y les encarece, les dice, por favor, no publiquen esto, ¿no? Esto no tiene que ser dado por una aceptación masiva, un poco ignorante inclusive, no. La gente tiene que darse cuenta, cada uno de manera personal tiene que darse cuenta quién soy yo. El que predispone su corazón, me sigue, tiene fe en mí, me va a identificar. El que no, lastimosamente, no es así. Entonces Él les pide que no lo publiquen y luego les muestra una condición que es necesario que nosotros tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque en este mismo contexto de los versículos que acabo de mencionar, dice Jesucristo algo que es tan importante, tan trascendente, que debería ser un pensamiento recurrente en nuestras vidas. No como para atormentarnos, ni mucho menos, sino para mantenernos vigente en la mente y en el corazón. ¿Cuál es el objetivo sublime y supremo en pos del cual nosotros estamos caminando? Sí, aquí no estamos solo para que nos vaya bien en la vida. Yo quiero que me vaya bien en la vida, de hecho. Así es, por la infinita misericordia y el favor de Dios, con tropiezos, dificultades y problemas, pero bueno, Dios nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. El propósito de aquí no es, por ejemplo, enriquecernos o destacar y ser muy conocidos, muy famosos, de ninguna manera. El propósito y objetivo principal que tenemos, digo, sublime, me permito decirlo, porque no encuentro una palabra mayor, es un día estar en la presencia de Dios y por la eternidad. Porque si ese objetivo, o si no caminamos en pos de ese objetivo, pues déjeme decirle que está yendo al objetivo opuesto. Es decir, si después de que nosotros muramos o de que Cristo venga por su iglesia y levante a los que son suyos, ¿sí? Es decir, si no nos vamos con Él, o si al morir no somos resucitados para unirnos con Él, la otra posibilidad, el otro, no digo objetivo, pero la otra opción es irnos al infierno, así de simple, ¿no es cierto? Es decir, no hay por qué engañarnos y decir, no, sí, como inclusive la religión tradicional lo tuvo hasta hace algunos años como un dogma y una verdad de esas que salen religiosamente, aparecen, ¿no? De que si no voy al cielo porque demostré que era bien buenito aquí en la tierra, ¿sí? Tampoco me voy a ir al infierno porque no he sido tan malo como para irme allá, ¿sí? Entonces me quedo en un stand-by que se llamaba purgatorio y que los que quedan con vida, pues alguna cosa iban a gestionar aquí en la tierra para con Dios, a efecto de que salga de ese purgatorio y ascienda allá. Todo esto, si le queremos tomar por el lado un poquito gracioso, no termina siendo más que una mofa de mal gusto, ¿no? El pensar que haya un lugar intermedio, una instancia intermedia. ¿Cómo pensar que después de esta vida no hay otra? También es una locura, es una insensatez, ¿sí? Y digo, a veces nosotros quisiéramos creer que así es. ¿Por qué? Porque aquí nos dice la palabra de Dios. Dice, no te avergüences de mí y de mis palabras. Es decir, brilla totalmente con la luz de Cristo, refleja totalmente, sea un referente, sea un lindo cristiano. ¿Vas a padecer? Por supuesto que vas a padecer, ¿sí? Porque lo bueno no se obtiene gratis. Es decir, si aquí en esta vida hay que padecer por causa de Cristo, sí, no solo que somos bienaventurados, sino que esos padecimientos nos van formando, nos van forjando como verdadera gente de Dios, para poder ser luz en nuestro entorno, sí, tratar de ser opción de vida para las personas que nos rodean. Y de uno u otro modo, saber que estamos encaminados en ese objetivo sublime que es estar un día en la presencia de Dios. Claramente lo dice aquí Cristo Jesús. Dice, no te avergüences de mí y de mis palabras. Sí, porque cuando el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, va a pasar lo mismo, que nos vamos a ver, que Cristo Jesús se va a avergonzar de nosotros, que teniendo la posibilidad de haber caminado, de haber seguido, de haber perseverado, de haber servido a Dios aquí en la tierra, sí, no lo hayamos hecho y hayamos mantenido este equilibrio, hayamos mantenido eso que no es necesario ser tan fanático, etcétera, etcétera. Y de pronto cuando nosotros le digamos, Señor, en tu nombre yo hice tal o cual cosa, y que Dios diga, apartaos de mí, hacedores del mal, nunca les conocí.
Pero ¿cómo? Si yo iba a la iglesia, me sentaba en tal banca, yo era parte del coro, o yo colaboraba recogiendo ofrendas, o yo era, qué sé yo, cualquier cosa que sea así. Pero si no brillamos como debemos brillar, si no somos como debemos ser, si no permanecemos y perseveramos como corresponde, pues Cristo Jesús se va a avergonzar de nosotros y obviamente el objetivo supremo, sublime por el cual estamos aquí, no se va a cumplir. Y si no se cumple ese, pues se cumple del otro lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios en estos versículos? El versículo 22 dice que nosotros debemos tener en consideración lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, ¿sí? Él dice, es necesario que yo sea arrestado, vituperado, burlado, crucificado y muerto por causa de ustedes. Porque ese precio del pecado, que es la muerte y una muerte tan cruel como la que él recibió, no le correspondía a él, a Cristo Jesús, no le correspondía para nada. Si él fue santo, él fue, es y será por siempre santo y sin mancha, perfecto, maravilloso. Sin embargo, él no tuvo vergüenza de ponerse en una cruz por mí. Él no tuvo vergüenza de ser arrestado, de ser insultado, de ser herido, de ser escupido, de ser lastimado. Él no tuvo vergüenza. ¿Y por qué lo hizo? Por mí. Por mí lo hizo. Por un sinvergüenza como yo. Y si Él no tuvo vergüenza de hacer lo que hizo por mí, ¿le parece justo que yo tenga vergüenza de decir que soy cristiano? ¿Le parece justo que yo tenga vergüenza de irme en contra del mundo porque simplemente no aprecio nada del mundo y aprecio todo de Cristo? ¿Por qué tengo que quedar bien con el mundo? ¿Por qué tengo que quedar bien con la gente que no es cristiana? ¿Por qué tengo que jugarme a dos bandas? ¿Por qué andar con un pie en el Evangelio y otro pie en el mundo? Pregunto, ¿por qué? ¿Para agradar al hombre? ¿El hombre le ofrece salvación? ¿Hay algún hombre, alguna mujer, algún grupo humano, los compañeros de trabajo, los del colegio, los de la universidad, los del vecindario, que entregaron su vida por usted? No, Señor. No, Señor. Puede haber y de hecho hay, gloria a Dios que así sea. Hay gente buena, hay gente que apoya, hay gente que terminan siendo de mucha bendición para nuestras vidas, más aún cuando nos enfocamos en los momentos más difíciles que hemos vivido. Yo sé que es así, y gloria a Dios por eso, y qué bueno que haya y que hayamos gente que podamos ser de apoyo en algún momento. Pero nadie entregó la vida en una cruz públicamente para ser vituperado, para salvar nuestra vida y encaminarnos en ese objetivo sublime. Nadie, sino solo uno, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y si Él hizo eso por nosotros, y si Él no se avergonzó, nosotros sí. ¿Cree usted que es una justa retribución devolverle a nuestro Señor Jesucristo después de lo que Él hizo, después de lo que consiguió en medio de su burla, de lo cruento de su sacrificio? Devolverle con vergüenza, camuflado. No, sí soy cristiano, pero no, yo no soy de esos fanáticos. No, sí, no sé, yo he asistido a la iglesia, sí. Hay gente que se bautizó con tanto deseo, con tanto fervor. Y después, no, yo no soy bautizado, no, eso ya no es para mí. Por favor. ¿Usted cree que eso es ser agradecidos con Dios? No, Señor. La gratitud para con Dios es entregar nuestras vidas por completo a su servicio, en lo que podamos hacer. Es entregarnos por completo para vivir en santidad y en integridad. Por eso dice uno de los versículos más conocidos de la palabra de Dios, en Lucas capítulo 9, versículo 23, que ya lo leímos en nuestra porción oficial. Dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz todos los días y entonces va a poder seguir encaminado en ese objetivo sublime. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que ser orgullosos de Cristo. Tenemos que ser orgullosos. ¿Qué vergüenza me causa a mí? Vea, yo le mencionaba la semana pasada de aquel viaje de 15 minutos que tuve desde la ciudad de Quito hasta donde es mi residencia y donde tenemos la iglesia, al Valle de los Chillos. De estos muchachos, ellos no tenían vergüenza de hablar lo que venían hablando, ocupando el vocabulario que venían ocupando. Ellos no tenían vergüenza. Por eso lo hacían en alta voz. Ni siquiera lo hacían de manera disimulada. Les importaba un real pepino lo que el resto piense de su pecado, de su conversación, de la abundancia del corazón que tenían y que ese rato les estaba saliendo. Ellos no tenían vergüenza. Usted y yo tener vergüenza de Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús para que yo tenga vergüenza? Salvar mi vida, perdonarme, ponerse en mi lugar,
bendecirme, ayudarme, sanarme, restaurarme, sostenerme de pie aún a pesar de los vientos fuertes que han golpeado mi vida, regalarme una casa, un hogar, darme un llamado. Tengo que avergonzarme de eso. Esa es una vergüenza. El que me haya sacado de las tinieblas a su luz admirable es vergüenza. Que antes tomaba y ahora no tomo, que antes fumaba y ahora no fumo, que antes era un pecador empedernido y ahora estoy en proceso de cambio. Esa es la vergüenza que tengo. De eso tengo que ocultarme, por favor, seamos sensatos. Yo apelo a quienes hemos tenido el privilegio de conocer de la palabra de Dios, para que nosotros retomemos estos aspectos que a veces se nos olvidan con el pasar del tiempo. El plato de comida que hoy nos servimos en la mañana y que posiblemente nos sirvamos al mediodía y con seguridad tendremos un cafecito en la noche, no proviene de Él. ¿Me avergüenzo? ¿Me avergüenzo de la bendición, de la prosperidad? ¿Me avergüenzo de haber salido adelante a pesar de todos los problemas y obstáculos que he tenido? ¿Me avergüenzo de que hoy soy limpiado por su sangre preciosa, la inmundicia de mi pecado? ¿De eso me tengo que avergonzar? Por favor, escríbame. Por favor, mándeme un mensaje a través de la página que tenemos de la iglesia. Sea hacer los chillos. Y dígame, pastor, vea, yo sí me avergüenzo de tal cosa que Dios hizo en mi vida. Y si usted me da una razón fuerte, bueno, pues voy a reconsiderar. No es que me voy a apartar para nada, porque yo no me avergüenzo. Yo tengo eterna gratitud para con mi Señor. Por eso dice que nosotros debemos tener pendiente esto. Siempre digo, es un pensamiento vigente. No una presión permanente, sino un pensamiento que debemos mantenerlo siempre vigente. ¿De dónde fui tomado y de qué manera fui adoptado? Insisto, no fue por mérito, no fue por alguna buena obra que yo hice, no, Señor. Todo lo que yo hice para ganar la salvación es haber sido pecador. Porque Él fue el que fijó los ojos en mí, para que yo hoy tenga fe en Él. Él fue el primero. Él dio los 999 pasos para que yo dé uno y pueda alcanzar su bondad y su misericordia y toda la bendición que tiene para nuestras vidas. ¿Que chocamos con el mundo? Claro que chocamos con el mundo. Por eso nos dice que debemos tomar nuestra cruz todos los días, es decir, sacrificar el yo para que Cristo reine. Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa? Renuncia. Renuncia permanente. Renuncia a la propuesta que no me conviene en pos de aquella promesa que Dios me ha dado. Que el diablo va a venir a decirme, no, no es así. Pero ese es el diablo. Si yo estoy cerca de Dios, si yo estoy reflejando la luz de Cristo, si yo me siento orgulloso de Cristo, si me alimento de su palabra todos los días, obviamente no le voy a entender mucho el lenguaje del diablo y voy a tener muy claro la voz de Dios. El problema es cuando la voz del diablo toma argumentos que parecen racionales. Cuando dígame qué hay de lógico, qué hay de racional en caminar sobre las aguas. Porque si Dios es muy lógico, muy racional y nos dejó a nosotros la posibilidad de que nosotros analizáramos sus mandamientos para buscar cuál es la correcta interpretación y nosotros caminar en esa interpretación. Si es que Dios nos hubiera dejado esa opción, Dios habría sido muy lógico, muy lógico. Entonces, no habría resucitado muertos, porque no es nada lógico que un muerto resucite, no habría caminado sobre el agua, porque no es nada lógico que un hombre camine sobre el agua, sí, no habría sanado a tantos enfermos. Y por último, vea, no habría dado de comer a tanta gente por 2 ocasiones que sumados vienen a ser como 13 o 15 mil personas que comieron con unos pocos panes y unos pocos peces. ¿Qué de lógico tiene eso? Y si no tiene lógica la manifestación del Hijo del Hombre, de mi Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Yo por qué tengo que ser lógico en cuanto a mi caminar? Yo tengo que caminar de acuerdo a la lógica divina. Porque mis pensamientos son pecaminosos, siguen siendo pecaminosos. Porque yo sigo siendo humano, sigo con la tendencia hacia el mal. Por eso yo le necesito diariamente a mi Señor Jesucristo para tomarme de la mano y no apartarme de Él. Que Dios nos guarde de entibiarnos, de enfriarnos, de alejarnos, de no tomar la cruz todos los días y seguir al Señor. De no estar dispuesto a renunciar al yo en beneficio del tú para que Él se glorifique. Que nunca nos olvidemos de esas cosas. Por eso nos dice claramente aquí que nosotros debemos tener esa condición de renuncia permanente porque somos orgullosos de Cristo, orgullosos de ser cristiano. Yo recuerdo años atrás cuando habíamos coincidido con un ex profesor mío del colegio, de un colegio religioso,
muy conocido y prestigioso acá en la ciudad capital del Ecuador. Y él fue mi profesor cuando él era todavía un estudiante universitario. Y con el pasar del tiempo nos encontramos, nos reencontramos en el verdadero camino, en la verdadera vida. Nos encontramos en los caminos del Señor. Y fuimos y somos hermanos en la fe, somos muy buenos amigos a pesar de la poca frecuencia que nos tenemos últimamente. Y algún rato que yo le invité a que él predicara en la iglesia, en los primeros años en los que yo fui pastor, le dije, ¿cómo le presento? Usted tiene títulos, usted tiene cargos, usted ha tenido funciones que han destacado, es decir, profesionalmente, académicamente, es muy ilustre. ¿Cómo quiere que le presente? Y él me dijo, Santiaguito, hágame un favor, presénteme con el título más grande que tengo, como siervo de Dios nada más. Correcto, él es mi hermano en Cristo. Orgullosos de ser cristianos. Bueno, para ir culminando esta charla, que digo que es con la que terminamos esta secuencia de charlas, es necesario que nosotros tomemos en consideración esto, ¿no? De no avergonzarnos de Dios. No hay nada de qué avergonzarnos de Dios. Si fuimos alcanzados por su misericordia, por su favor, por su gracia, fuimos perdonados, hemos sido levantados para permanecer firmes y ser salvos de toda la ira venidera, de ser salvos del tormento eterno, pues lo menos que podemos ser es orgullosos de Cristo. Yo quiero terminar con un versículo que viene siendo una recomendación para nuestras vidas. No es una exhortación, pero sí es una recomendación para nuestras vidas. El saber que debemos siempre estar listos, ¿sí? No solo orgullosos de Cristo, sino también estar listos para servir en lo que tengamos que servir. Porque hay luces que no solo iluminan, sino también hay luces que abrigan, ¿sí? Algún rato yo le decía a mi esposa en un momento que estábamos con mucho frío y obviamente no habíamos advertido que podía llegarnos ese frío, estábamos con una vestimenta poco apropiada para el clima que repentinamente nos tomó en algún día, como es el tan variado clima de Quito, y pasábamos por un restaurante en donde había unas papas fritas en una bandeja y que se mantenían calientes con un foco que estaba ahí. Este foco no solo emanaba luz, sino calor. Entonces yo decía, ¿cómo no quisiera hacer una papa frita en este momento para estar abrigado por esa luz? Y digo, es así que nosotros debemos ser esa luz que ilumina, que refleja a Cristo, que alumbra en medio de las tinieblas, sino también una que estemos preparados siempre para acoger, sostener, sustentar, alentar, levantar, apoyar al prójimo que se encuentra en tinieblas como un día lo estuvimos posiblemente usted y yo. Y dice así, en la recomendación que le quiero dar y con esto concluir, en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15, segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15, que va a aparecer en su pantalla, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. 2, 15 y 16 del segundo capítulo de la segunda carta a Timoteo. ¿Sí? 2, 15 y 16 dice, procura con diligencia mostrarte como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa muy bien la palabra de Dios. ¿Sí? Y evita las cosas que contaminan, las cosas tóxicas en nuestras vidas. Dice, evita las vanas palabrerías, porque lo único que se logra con esas vanas palabrerías es que sean conducidas más y más a la impiedad. Mis queridos amigos, hermanos, familia de la fe, que hemos compartido a lo largo de estos 2 meses y algo más, quizás 3, no tengo muy claro, estos mensajes que lo que pretenden es guiarnos, darnos un entendimiento, darnos una mejor reflexión de lo que implica ser cristiano, que es el favor más grande que podemos tener, es el orgullo mayor que podemos tener en nuestra vida, más allá de los logros y conquistas que pudiéramos tener de toda índole, ¿no? Tanto en el ámbito
material, económico, como en el académico o en nuestras actividades propias, quizás destaquemos, y gloria a Dios si es que es así, que destaquemos, que tratemos de ser los mejores, no buscando la fama, no buscando el reconocimiento, sino más bien saber que somos mucho porque podemos entonces brindar mucho, servir de mejor manera. Pero lo que sí es importante, ¿sí?, es tratar de ser dignos hijos de Dios, orgullosos de Cristo, como lo hemos denominado a este último tema. Con esto no quiero decir que la próxima semana ya no vamos a salir, no, vamos a seguir con otros temas, vamos a ver si podemos hacer igualmente una secuencia de temas encaminados en una dirección para seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Hoy levanto a ti mis manos y te alabo.